Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Cartas en la Oscuridad. Y después de la intro de mi compañero y amigo Javi Cabrejas, que me prestó su voz, vamos a hablar de una noticia que ha salido en todos los medios y que es un acontecimiento, entre comillas, social, de los que todas las personas están hablando. Bien, ha sido un acontecimiento porque ha salido por primera vez una noticia con la palabra extraterrestre implícita en un titular. Ha salido en las noticias, ha salido en grandes periódicos, en grandes portadas, que hablan de este extraño objeto que han divisado, que han descubierto, que podría ser extraterrestre. Claro, no estamos habituados a escuchar la palabra extraterrestre en ningún medio tan público. Sí, las personas que llevamos ya tiempo investigando sobre estos fenómenos y hemos ido a infinidad de conferencias ufológicas y sabemos un poco, entre conspiración, misterio, qué puede haber de vida o no vida real fuera de aquí. Pero no, nunca había sido expuesto de esa manera, sobre todo para la gente de a pie. Pero en este vídeo, aunque hablaremos de qué es exactamente el Oumuamua y por qué ha aparecido ahora en los medios, también daré ciertas explicaciones, mis opiniones y relataré ciertos informes que han sacado de la opinión de algunos científicos. Así que vamos a empezar. Fue hacia estas fechas, en el 2017, hace un año, cuando fue identificado por el telescopio Hubble. El Oumuamua se pensó que estaba cerca de la órbita de Mercurio y nunca se había detectado realmente un objeto así. De hecho, estuvo dando durante 40 días vueltas alrededor de la Tierra y finalmente fue hacia el Sol. Bien, los investigadores entonces comenzaron a preguntarse qué podía ser este extraño objeto. Y aunque al principio le dieron una serie de nombres, como por ejemplo 1I 2017 U1, al final le llamaron Oumuamua. Oumuamua es del idioma hawaiano, que significa un mensajero que llega desde un pasado lejano. Bien, la característica más sorprendente es que los investigadores empezaron a preguntarse qué podía ser. ¿Podría ser un cometa? Los cometas son realmente cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol y suelen tener una trayectoria, cumplir una trayectoria hiperbólica o parabólica o elíptica, y están compuestos más que nada por hielo, por polvo y por gas. Además, tienen una cola y un coma o cabellera, que es lo que envuelve el núcleo, que está formado por gas y por polvo. Pero sin embargo, empezaron a observar que este extraño objeto no tenía ningún tipo de cola, ni le vieron el coma. Además, si hubiera estado compuesto por hielo, al acercarse al Sol se hubiera desintegrado o cambiado su forma. Por lo tanto, no entendían qué podría estar pasando. Sí que es verdad que algunos investigadores han comentado que podría ser una cola tan pequeña que no han llegado a observarla. Pero en principio se descartó que pudiese ser un cometa, porque no tenía ningún sentido esa aceleración y deceleración que llevaba. No era propio de un cometa. Tenemos algún cometa conocido, por ejemplo el cometa Hubble, que fue descubierto en 1758. Y a partir de ese cometa Halley, pues han sido descubiertos muchos otros cometas. Y no les pegaba que este objeto cumpliese ningún tipo de estructura ni de movimiento a los que están acostumbrados. Otra opción podía ser un asteroide. Los asteroides están compuestos por rocas y tienen una determinada velocidad. Por lo tanto, acelerar y decelerar era algo que también descartaron. No podía ser un asteroide porque no cumplía ningún parámetro conocido por ningún tipo de asteroide. ¿Qué más podía ser entonces? Porque
ni era un cometa, ni era un asteroide, no realizaba ningún tipo de desgasificación como producen los cometas, no dejaba ninguna estela esa cola donde podía echar cierto polvo estelar, cierto gas o incluso hielo. Así que otra de las opciones que tenían es que probablemente fuera una vela solar, lo más seguro por su tamaño. Una vela solar es un método de propulsión que se ha ideado, es como una teoría, para que las naves espaciales y las sondas pues tengan algún tipo de impulso más que un motor y que les sea más fácil pues moverse por el espacio exterior. Vamos a escuchar algunas explicaciones, como por ejemplo la de Abraham Loew. Para Abraham Loew existen dos opciones: que sea algo natural, como por ejemplo podría ser un disco protoplanetario, o algo artificial, sí, como una vela solar, pero claro, fabricada por otros seres de otras galaxias, de otros mundos. Para que fuera una vela solar, y ya vamos a entrar de por qué piensan que podría ser una vela solar, necesitaríamos que fuese extremadamente estrecho y muy alargado el objeto. Y si vemos una foto del Oumuamua, bueno, puede tener esa característica. También Salim Bialy sugiere que la sonda puede ser realmente una vela difunta que flota bajo la influencia de la gravedad y de la radiación solar. Pero ¿qué opinan otros científicos, como por ejemplo la NASA? Bueno, pues la NASA opina que esto es algo totalmente natural, claro. Bueno, la verdad es que no me extrañaba esta opinión de la NASA. Ya hablaré en otro vídeo y en otro capítulo sobre la NASA, sobre sus posibles informaciones, sobre las declaraciones que hacen, sobre esa base espacial que está retransmitiendo 24 horas, donde a veces parece ser que se les cuela ciertas cosas que no logran determinar qué es, aunque siempre dan una explicación natural, pero nunca nos dicen quizás pueda ser algo no identificado, un ovni, algo que no hemos identificado. Otro de los investigadores fue Karen Menner. Ella decía que al principio todos en la comunidad científica pensaron: esto no se puede explicar de ninguna manera, esto no es ni un cometa, no parece que sea un asteroide, tenemos dudas de si es una vela solar y si lo es entonces podría ser algo artificial. Pero, aunque ella lo pensó desde el primer momento, dijo que tenía que basarse en algo realista, que siempre los científicos tienen que basarse en las hipótesis y en los experimentos que ya han hecho, que todo lo demás son solo hipótesis y que sí, al final tienen que descartar todo lo que conocemos como realidad, pues sí que podríamos empezar a pensar que es algo extraterrestre. Es verdad que nunca antes habían podido observar un objeto extraño tan de cerca, está a 30 millones de la Tierra, pero por desgracia no se ha podido llegar a coger ningún tipo de muestra, aunque se cree que su origen está en la constelación de Lira, pero en los análisis apreciaron que, a diferencia de los demás objetos conocidos, este tenía una forma peculiar. Casi todas las certidumbres sobre su forma proceden de un estudio publicado en marzo, el Astrophysical Journals. Y bueno, en este informe, que os lo dejaré más abajo, se dice que lo más seguro es que sea un cometa. Porque en efecto, la versión oficial es que bajo la superficie de este objeto se acumulan muchos gases congelados y al acercarse a nuestra estrella, la temperatura aumenta por encima de los 300 grados centígrados y estos gases comienzan a escapar, propulsando el objeto en dirección contraria al astro. Ya, pero ¿no decían que no se había encontrado ningún tipo de polvo ni de gas estelar que pudiera confirmar que haya sido un cometa por mucho que estuviera a 300 grados centígrados? No entiendo esto. Hay una curiosidad, y es que en antiguas pinturas sí que podían parecer representados ciertas formas extrañas que los estudiosos siempre de aquella época pues lógicamente lo relacionaban con la religión cristiana en este caso, y bueno, decían que Dios para ellos tenía diferentes formas,
Podía ser tanto como una paloma, como una especie de nube. Sin embargo, es cierto que ha habido diferentes avistamientos de ovnis con esta forma. Algunos lo llaman pues una forma alargada de platillo, otros que tiene una forma de puro habano. ¿Y volveremos a ver al Uma Uma? Bueno, pues si ciertas personas dicen que ya ha habido avistamientos de este ovni con esta forma y que además ha sido representado en ciertas pinturas medievales, eso significaría que podría ser una especie de sonda que viene a visitarnos de vez en cuando o que ha venido en otras ocasiones. Sí que es verdad que lo captaron por primera vez en septiembre del 2017 y la siguiente vez fue captado por el telescopio en enero. De hecho, esperaban volver a captarlo en junio de este mismo año. Así que cada vez será más complicado volver a verlo. ¿Y qué se podría hacer? ¿Sería posible enviar una sonda para interceptarlo de alguna manera o tomar algún tipo de muestra? Bueno, realmente la NASA tiene una misión en marcha que se llama el OSIRIS y con esta investigación, aunque no están pensando en investigar el Uma Uma, sí que tratan de extraer muestras del asteroide Bennu. La diferencia es que este es casi 4 veces mayor y pasará muy cerca de la órbita de la Tierra. Bueno, ¿y cuáles serían las teorías? Pues la primera teoría es que nos están engañando completamente. Sí, digamos que ya saben que hay un contacto extraterrestre, de hecho, podrían estar entre nosotros, incluso podrían estar ya en el poder haciéndonos sus esclavos por medio de los bancos, por medio de las preferencias, de la manipulación social y bueno, todas estas teorías que algún día hablaré de ellas sobre reptilianos, Anunnakis, diferentes pactos intergalácticos y bueno, muchas cosas que se dicen en las redes sociales. Es como otra historia de la historia. ¿Cuál sería la segunda teoría? Bueno, pues que ni nos están engañando del todo ni nos están diciendo la verdad. Que realmente sí que ha habido avistamientos ovnis, sí que se sabe cierta posibilidad de vida, pero que nos lo van soltando poco a poco. Sí que ha habido momentos históricos importantes en la ufología, como por ejemplo podía ser Roswell o cualquier otro avistamiento de gran envergadura. También el descubrimiento de que hay otros planetas que podrían albergar vida porque son muy parecidos a la forma de la Tierra, con características muy parecidas y que ahí también podría albergar vida. Pero no nos cuentan del todo la verdad. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas razones. La razón más habitual es por la religión. Dicen que, claro, sería un gran escándalo religioso si nos contasen que de repente existe vida extraterrestre y que sería bastante incompatible. Pero eso es algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Sí que salió el Papa Francisco, incluso Dalai Lama, a dar ciertas declaraciones sobre lo que les parecía poder contactar con extraterrestres. Y el Papa Francisco decía que serían bienvenidos porque serían también hijos de Dios y creación de Dios. Y la tercera teoría, que no nos están engañando. Todas las investigaciones que se están haciendo, primero se evalúan y después se dicen a la población también el grado de importancia que tengan para irnos informando. Simplemente no es que estén escondiéndonos nada, es que están diciendo las cosas tal cual van saliendo y tal cual van investigando. Sin embargo, yo de las 3 teorías en la que más confío, aunque hablaré de las 3, es en la segunda. Creo que nos ocultan y creo que nos tienen que ocultar ciertas cosas. Primero porque a veces a lo mejor no son relevantes para contar a la población y no sale en ningún tipo de noticiario, pero desde luego que algo nos están escondiendo y algo nos están ocultando. Incluso muchas personas, al ver la noticia aparecer en los medios, muchos decían: ¿cómo puede ser esto algo extraterrestre? Bah, esto se lo están inventando. ¿Cómo va a ser algo extraterrestre? Seguro que es algo natural, que lo investiguen, porque tampoco han declarado realmente que sí o sí esto es algo extraterrestre, porque bueno, no se han podido obtener supuestamente
ninguna prueba física de estudio. Y sí, es cierto que puede que no haya ninguna prueba física de estudio, pero eso no quita que se pueda sospechar que algo natural no es. Y a pesar de salir en las noticias y en muchos periódicos conocidos, la gente sigue pensando que no puede ser de ninguna forma algo extraterrestre. Y es algo que, claro, luego como no van a aparecer proyectos como el Blue Book y otra serie de conspiraciones o secretos tanto de la comunidad científica o de algún tipo de estado, cuando la gente no está preparada. Y ya no creo que solo sea cuestión ni culpa de quienes nos lo están ocultando. Creo sinceramente que mucha de la culpa la tiene el resto de la población, que siempre tiende a pensar que todo esto es falso, que todo esto es inmaduro, que creer en el misterio es de niños pequeños, que la gente que realmente es madura e inteligente solo puede creer en la ciencia. Y me parece absolutamente, lo digo desde aquí, ridículo. Es que sois ridículos, porque lo que antes era misterio, ahora es ciencia. Y a lo mejor en un futuro, lo que ahora se considera misterio es algún día ciencia y se puede explicar y se puede estudiar en un laboratorio. Y ya no solo hablo de los ovnis o de la ufología en general, ni siquiera de la astrofísica, donde se están evaluando muchísimas teorías, donde ya hay teorías como la teoría de los mundos paralelos, de los multiversos, de la teoría de cuerdas. Son teorías que, aunque algunos científicos las pueden defender más o menos, es algo que no se puede demostrar todavía hoy en día y quizás nunca podemos llegar a demostrarlo. Quizás nos lo demostremos a nosotros mismos cuando ya no estemos aquí, quizá. Creo que la vida y la muerte, ya simplemente la creación, es algo misterioso y me parece una absurdez no poder creer en algo así. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre este extraño objeto. Os dejo abajo los enlaces donde me podéis encontrar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.